Free audio post-production by Alphonic.com. Seguro recuerdas el final de Dinosaurios, aquella mítica serie de los años 90 creada por Jim Henson. Sí, aquel de los Muppets. El episodio perdido de los Sinclair, ese donde llega la era de hielo y todos aceptan que van a morir. Fue traumático para toda una generación, pero se aceptó como una lección ambientalista. Hace unos años, un exeditor de la cadena que distribuía la serie en Latinoamérica reveló algo en un foro de archivos perdidos. Según él, el episodio final que vimos, Naturaleza Cambiante, no era el cierre original. Había un episodio intermedio, numerado internamente como el número 66, que nunca salió al aire por una falla técnica que nadie quiso explicar. El metraje de la cocina. El editor cuenta que el episodio empezaba normal, con la familia Sinclair cenando, pero no había risas grabadas. Lo que lo hacía profundamente incómodo era el movimiento de los animatrónicos. Los trajes de los dinosaurios siempre fueron pesados y mecánicos, pero en este clip, los ojos de Earl, el padre, se movían de forma independiente a su cabeza, siguiendo algo que estaba detrás de la cámara. A mitad del episodio, el bebé Sinclair, el famoso nene consentido, deja de decir sus frases cómicas, se queda mirando fijamente a la pantalla y empieza a llorar, pero no es el llanto de un muñeco. El audio capturado era el de un niño real, en un estado de pánico absoluto, que gritaba un nombre que no pertenecía a nadie del equipo de producción. El error de la frecuencia. Lo más extraño ocurrió en la sala de edición. Cada vez que reproducían la cinta del episodio 66, los monitores de los demás cubículos se apagaban. Al analizar el canal de audio oculto, donde suelen ir las notas del director, solo se escuchaba una voz monótona, grabada a una velocidad muy lenta, recitando direcciones postales actuales de las personas que estaban en la sala en ese momento. El jefe de postproducción ordenó destruir la cinta maestra en esa misma noche. Dijeron que la cinta estaba contaminada por una interferencia de radio externa, pero el editor que filtró esto asegura que antes de quemarla, vio un cuadro, un frame, que no debía existir. En el fondo de la cocina de los Sinclair, donde solía estar la ventana, no había un set de filmación. Había un pasillo oscuro de una ventana moderna y real, y en el suelo se veía una nota escrita a mano que decía: «Gracias por dejarnos entrar a la sala. La duda residual». La serie terminó abruptamente con el episodio del frío extremo, supuestamente para ocultar que los actores dentro de los trajes se negaban a volver al set después de grabar el episodio 66. Decían que los trajes se sentían ocupados por alguien más. Si tú tienes el DVD original o algún archivo viejo de esa época, fíjate en el último episodio. En la escena final, cuando la nieve cubre la casa, hay un reflejo en la televisión de los Sinclair. Si subes el brillo, verás que lo que se refleja no es el set, es el reflejo de una persona sentada en un sillón viendo la televisión. Pero no es nadie de la serie. Eres tú, o alguien que estuvo en tu casa antes que tú. Cheers. Adiós. Free audio post-production by Alphonic.com. Si creciste viendo a Barney, seguramente recuerdas que el programa se sentía demasiado brillante, casi artificial. En 1997, un joven llamado David, que trabajaba como asistente de producción en los estudios de Texas, donde se filmaba la serie, fue despedido tras un incidente que la productora calificó como un brote psicótico. David no estaba loco, simplemente había descubierto para qué servía el ojo derecho del disfraz, el ojo de cristal. A diferencia de otros disfraces, los ojos de Barney eran grandes esferas de plástico rígido. David notó que, en los planos cercanos, el ojo derecho de Barney no reflejaba las luces del set como lo hacía el izquierdo. Parecía absorber la luz. Una noche, mientras el equipo de limpieza ya se había ido, David se acercó al perchero donde guardaban el traje. Al tocar el ojo derecho, sintió que no era plástico, sino vidrio templado, de grado industrial. Detrás de la pupila negra había una lente de alta definición conectada a un transmisor independiente que no iba a la mesa de edición del programa, sino un servidor externo, la señal de retorno. David logró conectar su monitor a esta señal. Lo que vio no fue el set de grabación. El monitor mostraba un mosaico de cámaras web de las habitaciones de niños de todo el país. Eran transmisiones en vivo. Lo aterrador
No era solo que los estuvieran vigilando, lo aterrador era que, en cada una de esas habitaciones, los niños estaban sentados frente al televisor viendo a Barney. Pero en la televisión de David se escuchaba un audio que no salía por las bocinas de la tele. Era una voz susurrando el nombre de cada niño, uno por uno, en perfecta sincronía con los movimientos de la cabeza del dinosaurio en pantalla. Barney no estaba actuando para una cámara, estaba escaneando a su audiencia. El mensaje de despedida. El día que David intentó robarse la cinta para denunciarlo, lo atraparon. Pero antes de que lo escoltaran fuera del edificio, pasó frente al traje de Barney. El traje estaba colgado, vacío, sin nadie adentro. David juró en su proceso de despido que, al pasar la mandíbula del disfraz, se abrió apenas unos milímetros y escuchó la voz distorsionada del sintetizador de Barney diciendo: Gracias por invitarnos a tu casa, David. Ahora sabemos dónde duermes tú también. ¿Te has fijado que en los episodios más viejos de Barney, a veces, hay un microsegundo de estática donde la imagen parece cambiar a un ángulo que no tiene sentido? Algunos dicen que es un error de la cinta, pero haz la prueba. Busca un clip de Barney en YouTube, ponlo en silencio y quédate mirando fijamente a su ojo derecho durante un minuto. Notarás que sin importar hacia dónde se mueve el cuerpo del dinosaurio, la pupila parece quedarse anclada en un punto fijo, tu posición frente a la pantalla. El contrato de confidencialidad de los actores de Barney es el más estricto en la historia de la televisión. Nadie que se haya puesto el traje ha dado una entrevista real en 20 años. La pregunta es, ¿era realmente un actor lo que había ahí dentro los últimos años? Se cuenta que en un antiguo pueblo de México vivía un relojero obsesionado con la perfección. Su pieza más famosa no era un reloj de pulso, sino un enorme reloj de péndulo que, según él, no marcaba las horas, sino el tiempo de vida de quien lo tocaba. Una noche de tormenta, un forastero llegó a su taller buscando refugio. Al ver el imponente reloj de madera oscura, el hombre, burlándose de las supersticiones del viejo, puso su mano sobre el cristal. En ese instante, el tic-tac rítmico se detuvo en seco. En ese instante, el tic-tac rítmico se detuvo en seco. El silencio que inundó la habitación fue tan pesado que el forastero sintió que el aire le faltaba. El relojero, con los ojos llenos de terror, le susurró: Has detenido tu propio tiempo. Ahora el reloj solo volverá a avanzar cuando tu corazón se detenga para darle cuerda. El forastero salió huyendo, pero esa misma noche empezó a escuchar un tic-tac metálico que no venía de ninguna parte, sino de dentro de su propio pecho. Ahora, cada segundo que pasaba, sentía un golpe seco en las costillas. No pudo dormir durante días, pues el sonido se hacía cada vez más fuerte, cada vez que cerraba los ojos. Al séptimo día, el hombre regresó al taller, pálido y con los ojos hundidos. Encontró al relojero muerto y frente al gran reloj de péndulo, el cual había vuelto a funcionar. El forastero cayó al suelo, y justo cuando su corazón dio el último latido, el reloj del taller marcó la medianoche con una campanada que se escuchó en todo el pueblo. Desde entonces, se dice que si pasas frente a una antigua relojería y escuchas que un péndulo se detiene de golpe cuando pasas a su lado, es porque el relojero ha elegido tu último latido para que el tiempo siga su curso.